gente para que esté mejor calculada la punta, que sea, tratando de estandarizar el método, ¿no? Las agujas ya son más estándares, pero siempre se considera hasta ahora un método no totalmente estandarizado. Lo importante es tener un método fijo y establecer su valor normal y mantenerlo en el mismo lugar, en el hospital, en la misma clínica, y no cambiarlo para no alterar los valores, ¿no? Si yo uso esta pipeta amarilla, esta lanceta amarilla, que tiene una lanceta por la derecha, así bonito, debo usar siempre hasta que si lo cambio debo cambiar mis valores. Debo ajustar mejor mis valores normales, ¿no? Pero la mayoría están hasta 5 minutos. El anterior se conoce como el método, este de Dorino se conoce como el método de sangría de Duque, ahí dice bien claro, ¿sí? ¿No? Es el de Dorino. El tipo de sangría de IBI es un método de sangría también un poquito más complejo, pero un poco más preciso, en comparación del otro, los dos son buenos, ¿no? La diferencia es que acá colocamos el tensiómetro en el brazo del paciente, lo colocamos a una presión de 40 milímetros de mercurio. Colocan el tensiómetro a 40 milímetros en el brazo, entonces va a aumentar la presión, acá una forma de estandarizar. Aumenta la presión constante en el brazo, en el antebrazo, y hacemos una pequeña incisión en el antebrazo, igualito con una lanceta, y hacemos lo mismo. Vamos a comenzar a medir a cuánto, cada 30 segundos, que vamos secando con el papel secante, como está en la figura, de tal manera que en el momento que ya no seca nada, ya no sale sangre, ahí terminó. Acá es un poco más prolongado porque estamos presionando con el tensiómetro, por lo tanto la sangría puede durar hasta los 10 minutos. ¿No? El tiempo de IBI es un poco más complejo, quizá un poquito más de calidad, pero ahí se espera un sangrado mayor tiempo debido a la presión del tensiómetro, ¿no? Aquí vemos cómo la relación en relación al número de plaquetas, hay una relación directa, por eso dijimos que es un método confiable. Es un método confiable y reproducible, porque aquí vemos un estudio en relación al número de plaquetas, cómo el tipo de sangría va cambiando de forma progresiva. No está al azar. Baja el número, se demora más en coagular, ¿no? Tenemos arriba 350.000 comienza, va bajando, lo normal hasta 150, en 150 ¿cuánto tenemos? 5 minutos, punto 5, ya está pasando lo normal, ¿no? Y sigue pasando de forma progresiva, ¿no? Esta progresión, esta curva de correlación hace ver que el método de sangría es un buen método confiable y reproducible, ¿no? Es un método simple de laboratorio, pero nos sirve mucho. Usted puede estar en compromiso, una cosa urgente, una operación urgente, una cosa crítica, le hacen una sangría, salió normal, más tranquilos, por lo menos no va a ser una hemorragia, no va a sangrar fácilmente con una persona ya con afectaciones de su sangrado, ¿no? Las causas de los defectos de función plaquetaria podemos tener el tiempo de sangría prolongado, que se manifiesta por la sangría prolongada en plaquetas, ¿no? Causas congénitas, medicamentos, el alcohol mismo, la uremia, causa problemas de plaquetas, la hiperglobulinemia, productos de degradación de los mismos productos de degradación de fibrinógeno producen prolongación de la sangría, la trombocitemia, ¿no? Y la trombocitemia y la cirugía cardíaca, ¿no? Pueden afectar la función plaquetaria. Otra prueba importante para evaluar plaquetas, porque ahora estamos hablando de plaquetas, es test de retracción del coágulo, ¿no? O sea, acá hablamos de coágulo, lo que tiene que ver si hablamos de coágulo nos hace pensar que estamos en la vía de la coagulación, para evaluar coagulación. Pero no, esto es para evaluar plaquetas. Más se dirige este método, también es un método simple de laboratorio, que se dirige para evaluación de las plaquetas. ¿Qué método es este? Bueno, la función, ¿cómo es tratar la plaqueta? En cuanto se inicia la coagulación, es cierto, hay coágulo, hay fibrina, la plaqueta tiene una función particular de entremezclarse en el coágulo entre los haces de fibrina, entre todos los haces de fibrina que están separados, las plaquetas se mezclan, se adhieren entre ellas y jalan de un lado y de otro lado con sus prolongaciones y jalan a todos los haces de fibrina y los ajustan, o sea, los retraen. Entonces, una función agregada de la plaqueta para mejorar la calidad del coágulo. O sea, el coágulo de fibrina se formó, la vía coagulativa del factor de coagulación formó su fibrina estable y encima las plaquetas lo contraen, porque se meten por todos sitios, están por todos lados, se adhieren a la fibrina y producen la contracción, ¿no? Entonces las plaquetas se adhieren a los haces de fibrina de tal manera que ajustan a los haces entre sí, lo exprimen, ¿no? Es la función principal de las plaquetas. Por lo tanto, si quiero hacer una prueba que se llama retracción de coágulo, estoy hablando de una propiedad de la plaqueta. La propiedad de retraer el coágulo es una propiedad de la plaqueta. El coágulo se formó por la coagulación, pero la retracción
se debe a las plaquetas. El coágulo por sí solo no se va a retraer, no se va a contraer. La plaqueta va a ser la responsable. Entonces el nombre parece que confunde. Uno diría, dentro de un coágulo se va a dar una prueba de coagulación. Esta es una prueba para evaluar función plaquetaria, ¿no? ¿Por qué? En el momento que las plaquetas están dentro de la fibrina, dentro de los coágulos entremezclados, se activan las sustancias plaquetarias. Estas tres últimas sustancias, la trombostenina, la molécula de actina y miosina, también son sustancias plaquetarias que producen la contracción plaquetaria. Entonces las plaquetas se dividen en los haces y jalan los haces y todas los haces y producen la contractura del coágulo, ¿no? En base a sustancias plaquetarias, trombostenina, molécula de actina, miosina. Ustedes recuerdan la actina y la miosina, el músculo, también la plaqueta tiene actina y miosina, ¿no? Y produce la contracción y el coágulo se retrae. Si vemos acá, es una prueba también muy simple porque en el laboratorio se toma la muestra de sangre, un tubo de vidrio, el vidrio por sí solo inicia la coagulación. Se deja coagular la muestra en baño María y vemos ahí cómo a la izquierda se ha producido la coagulación normal por efecto de plaquetas porque el coágulo se retrae. En la derecha tenemos que el paciente no tiene problema con su factor de coagulación, pero ese coágulo grande se ha coagulado, pero está gelatinoso, suelto, le falta algo que lo contraiga, que exprime líquido, que son las plaquetas que se adhieran y que las mismas plaquetas se contraigan y le den esa característica dura, firme al coágulo por efecto de la acción plaquetaria. Entonces es una prueba importante, ¿no? La prueba de resolución del coágulo, simple de laboratorio, para evaluar a las plaquetas. ¿Qué evaluamos? Evaluamos número y también evaluamos calidad, porque puede ser que las plaquetas, por más que tienen entre 400.000 plaquetas, estas plaquetas están enfermas, son enfermedad hereditaria, renal soliero, un montón de enfermedades, y no funcionan. Si no funcionan, el coágulo no se va a retraer. Entonces, es una prueba que nos sirve para evaluar. La utilidad básica de esta prueba para nosotros sería utilizarlo en calidad, evaluar la función plaquetaria. Porque para ver el número lo cuento al microscopio, cuento la cantidad de plaquetas. Pero esta prueba simple de laboratorio me evalúa la calidad plaquetaria. Y vemos un esquema de la prueba de resolución de coágulo, donde se observa en el inicio, la parte verde es la fibrina, las plaquetas están entremezcladas, las plaquetas se atraen entre ellas y jalan a los haces, se pegan a los diferentes haces de fibrina y al final tenemos, ¿no?, la reacción de los haces. Y la plaqueta se activa por la actina miosina y se contrae. Y el coágulo se retrae, se contrae y exprime más cantidad de suero, de plasma. Adelante está. No, suero, ya está coagulado, suero. En el laboratorio lo que se hace es se mide la cantidad de suero liberado. Si tengo más del 50% o 40% para arriba, ha coagulado bien. Hay una buena retracción. Si veo que el agua se ha quedado atrapada en el coágulo, no está retraído. También está coagulado, pero no se ha retraído. Es una prueba débil, falla, una prueba que no retrae, significa un problema de plaquetas. Si no me equivoco. Y finalmente, en cuanto a plaquetas, otro estudio de laboratorio es ya definitivo y un poco con más precisión, es el estudio de agregación plaquetaria. Ya dijimos que las plaquetas se adhieren al vaso y luego se multiplican por la liberación de sustancias. Las plaquetas liberan sustancias para que comiencen entre ellas a aglomerarse a través del fibrinógeno, pero a través de sus receptores a nivel de la superficie, ¿no? Entonces, este fenómeno de agregación de plaquetas se puede practicar in vitro, se puede provocar in vitro, agregándole a la sangre sustancias que estimulan la agregación, ¿no? Sustancias agonistas de la agregación. Él enseñaba antes fisio-hemato, ¿no? Él enseñaba antes fisio-hemato, ¿no? Él enseñaba antes fisio-hemato, ¿no? Decía, estos son los agonistas, se agrega una muestra rica en plaquetas, o sea, agarramos al paciente, lo concentramos en plaqueta por centrifugación y le agregamos estos estimulantes de la agregación. Entonces esto no se ve. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo visualizarlo? ¿No? A través de un equipo llamado agregómetro, ¿no? Entonces se estimula la agregación, las sustancias clásicas, también es difícil de estandarizar, significa de crear un patrón uniforme en todo el mundo, en todos los laboratorios, pero cada uno hace su trabajo, lo hace y ya tiene sus valores normales, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para lo mismo que la retracción del coágulo, pero ya con más precisión, ¿no? Para evaluar la función plaquetaria. En este caso, la agregación plaquetaria. Tenemos acá el principio del agregómetro
a la derecha. El primer tubo a la izquierda es un tubo que está en la plaqueta, está suelta, están todas amontonadas, una variedad de plaquetas, ¿no? Le agregamos cualquier agonista, o sea, cualquier estimulante de la agregación, como son los que están arriba, la eritrocecina, la ADP, la plaqueta produce ADP, la epinefrina, el colágeno en el tejido mismo, el cartílago, la ruptura del tejido, el colágeno en el tejido estimula la agregación plaquetaria, le ponemos serotonina, trombina misma, van a estimular la agregación plaquetaria y vemos de todos estos montones de plaquetas se amontonan, se agregan y dejan espacios blancos y libres, transparentes en el suelo que hacen pasar la luz. Entonces, en el tubo de la izquierda la luz no pasa fácilmente, pasa tenue. Una vez que se produce la agregación, la luz pasa muy bien. O sea, hay una buena tramitancia y se ve en la curva abajo, curva roja, curva verde, las curvas, los diferentes tipos de estimulante, ¿no? Cómo está, asciende al rato, asciende los niveles, esto significa que la luz comienza a transmitir, entonces este paciente se ha agregado la plaqueta. Si no hubiera pasado, si no tuviera agregación del paciente por defecto plaquetario, no se agrega, no se produce lo que se ve ahí y la luz no sube, la luz no cambia, no se transmite, no hay mucha agresión, entonces uno dice, no, acá hay un problema de falta de agregación plaquetaria. Las plaquetas no están respondiendo a la sustancia que normalmente deberían responder, no se están agregando. Ese aparato que está arriba, en cada parte negra, en cada un tubito, para leer la densidad de la densidad óptica, para decir si ha habido o no agregación. Como dijimos, la plaqueta puede estar en número o en calidad. Los defectos de la función plaquetaria, en cuanto a la calidad, que no tiene que ver nada con el número, generalmente puede estar acompañándose a veces de un número bajo o ligeramente bajo, pero no tiene nada que ver. Son estas enfermedades hereditarias que son básicamente las tres primeras. La enfermedad de Bernard-Solier. La enfermedad de Bernard-Solier se manifiesta básicamente y morfológicamente por gran cantidad de plaquetas grandes. El microscopio son plaquetas grandes. Parecen hematíes. Pero acá el problema es una falla en la adhesión. La adhesión relacionada con el factor fosfilibrano. Acuérdense que la adhesión, el inicio de la función plaquetaria, que es la adhesión, depende del factor fosfilibrano. Entonces, Bernard-Solier es un defecto de la plaqueta que no puede adherirse a la pared. En cambio, la trombastenia de Glanzmann, trombastenia significa plaqueta asténica, plaqueta sin ganas, ¿no? La plaqueta no quiere agregarse. La trombastenia de Glanzmann es un problema, pero básicamente su función alterada es la agregación plaquetaria, por tanto, acá va a estar afectada en la gregometría, no va a dar positivo para la trombastenia de Glanzmann, o sea, no se va a agregar. También puede haber un defecto plaquetario, porque usted sabe que la plaqueta tiene bastantes gránulos importantes, un defecto de la granulación de plaquetarias, ¿no? Que en general se conoce como trastorno por defecto de almacenamiento, que también afecta a la calidad plaquetaria. Y el síndrome de plaqueta gris es uno de estos tipos de almacenamiento de los gránulos plaquetarios, que vale la pena mencionarlo simplemente por su imagen morfológica al microscopio. Uno al microscopio observa plaquetas grises, de aspecto color. La plaqueta normalmente de color medio morado, un poquito basófilo, medio un poco morado, violáceo, pero se ven plaquetas medio grises, medio pálidas, grises. Entonces se le conoce como síndrome de la plaqueta gris, que es deficiencia también de gránulos dentro de la plaqueta, gránulos de tipo alfa, ¿no? Entonces varios gránulos alfa y el resto de gránulos. Son deficiencias de función plaquetaria, ¿no? Acá hablamos de función y no de número. Bueno, acá ponemos tratamiento, no tanto porque el curso lo requiera, porque no es un curso de terapéutica, pero para un poco recordar la importancia de la función plaquetaria, ¿no? Hay que asociarlo a los medicamentos. Muchos medicamentos pueden afectar la función, una gran cantidad de medicamentos afectan la función plaquetaria y que ver que el medicamento lo está afectando. Tratamiento va a ser justamente con lo que le falta, esa plaqueta malograda, le doy plaquetas buenas, transfusión plaquetaria, para hemorragia y procedimientos. La desmopresina tiene una función importante acá, que se parece un poco a la vasopresina, que es para el caso del tratamiento de la diabetes insípida. La desmopresina tiene una facultad, una característica de que estimula la liberación del factor fosfilibrano, ¿no? La desmopresina, como la vasopresina, actúa en los vasos sanguíneos, con la diferencia que la vasopresina contrae el vaso, pero la desmopresina no tiene esa función de contracción, pero mantiene la función de estimulación del epitelio del endotelio para liberar el factor fosfilibrano. ¿Y qué dijimos del factor fosfilibrano con las plaquetas? Que el factor fosfilibrano es crucial en la adherencia plaquetaria. Si yo le agrego una gran cantidad de factor fosfilibrano, a partir de una cantidad X,
voy a estimular la adhesión plaquetaria, voy a mejorar la función plaquetaria. Un paciente ya débil en plaquetas lo puedo mejorar, dándole un extra de factor fondifibril. Entonces, la desmopresina estimula al factor de fondifibril, libera factor fondifibril de las células endoteliales por el efecto directo del factor. También se puede dar bioprecipitados, ¿no? Que son concentrados de plasma, sacados por congelación, ¿no? Y pues, también se duda, es un trabajo bien confirmado que se puede dar a través de transfusión de Matías, ¿no? Pero lo primero son los más establecidos, el crioprecipitado y el factor fondifibril. Básicamente es el tratamiento, pero acá no recuerda la relación con el factor fondifibril. Ahora, trombocitopenia. Trombocitopenia ya es un tema paralelo a la plaqueta, pero es otra cosa. Una cosa es calidad plaquetaria por función y otra cosa es número de plaquetas. La plaqueta puede estar bien, pero si hay pocas, también estamos mal. Primero hay que descartar la posibilidad de la existencia de trombocitopenias facticias, que realmente no sean trombocitopenias. Pero a veces el laboratorio se apresura y da un informe rápido en plaquetas bajas, pero hay que descartar la posibilidad que exista macroplaqueta, como la primera que está acá, una plaqueta grande. Estas plaquetas grandes, con la primera slide, casi el tamaño de Matías, el resto son plaquetas normales. Esas plaquetas grandes, los equipos automatizados, muchos equipos no van a poder distinguir y la van a pasar. Van a descontar, no la van a contar y va a dar un número bajo de plaquetas. Pues se les ha pasado la plaqueta grande. Si una macroplaquetas no significa que esté mal, pero no va a decir que estén mal contadas, porque se han salteado estas plaquetas. Agregación plaquetaria, como se ve acá, las plaquetas amontonadas tampoco van a ser discriminadas por los equipos de analizadores automáticos y una gran cantidad de plaquetas, como el slide de la derecha, van a ser descartadas. Entonces va a salir una cifra baja sin que lo sea. Los examinadores de sangre frontis, lo mismo es lo que se llama el satelitismo, como se va acá un neutrófilo rodeado de plaquetas, se va a jalar a las plaquetas y no va a dejar que sean contados en la parte que corresponde contra, en la parte de la máquina que corresponde a contar las plaquetas. Se lo va a jalar son elementos, son causas de lo que sería una trombocitopenia facticia, ¿no? O sea, un enfermo de laboratorio que tenga este informe, pongamos, me dice, plaquetas, la máquina dice que tiene plaquetas bajas, y en el seno morfológico de la sangre encontramos que tiene macroplaquetas, cuidado que esa cifra puede estar mal, porque las macroplaquetas pueden ser que no han sido contadas, ¿no? Agregos plaquetarios o satelitismo plaquetario. Otra causa de plaquetas bajas sin que realmente haya una disminución de la fábrica ni de la pérdida es el secuestro clínico, un vaso grande, una gran cantidad de espacio en el vaso atrae una gran cantidad de plaquetas y ahí están guardadas en el vaso. Un fenómeno, una contractura del vaso, a un fenómeno urgente de hemorragia hace que la plaqueta se libere, porque el vaso se contrae y no hay problema realmente de sangrado porque están en el vaso escondidas como parte de la circulación. Y también la hemodilución, ¿no? Una muestra tomada de la misma venoclisis del paciente, de la misma vía, entonces va a estar diluida con agua y puede dar plaquetas bajas. En cambio, la trombocitopenia, sí la podemos, o sea, el número de plaquetas, no nos importa si también está mal, importa el número acá, podemos clasificarlas, así como las anemias, en este caso con una producción disminuida, donde la médula ósea es la que está fallando porque se fabrica en la médula ósea, y también, la segunda cosa que hablamos después, un exceso en el consumo. Y voy a tocar las anemias, ¿no? En el caso de la producción disminuida, la clave es encontrar con frecuencia una que otra macroplaqueta. Acá hay una disminución de megacariocitos. O sea, la médula ósea tiene menos células formadoras. Entonces el problema está en la médula. No está produciendo esa médula. Falla medular, ¿no? La vida de la plaqueta, la vía plaquetaria está normal, ¿no? Y, o sea, en la vía periférica, la plaqueta que salió y vive su vida normal. Lo que pasa es que no hay una buena síntesis en cantidad. Tenemos acá causas importantes: neoplásicas, leucemias, anemia plástica, carcinoma metastásico, medicamentos, radioterapia, una serie de causas que atacan la médula ósea para no fabricar más y más plaquetas, ¿no? Desórdenes primarios de la médula ósea, como anemias megaloblásticas, ¿no? Anemias megaloblásticas, síndrome mielodiplásico. ¿Qué es una anemia megaloblástica? La deficiencia de B12 o ácido fólico tiene que ver con la síntesis y maduración de las tres series: de la serie megacariocítica, la serie eritroide, la serie mieloide, para todas las células sanguíneas. Y aquí la deficiencia le va a producir plaquetopenia. Deficiencia B12, deficiencia de ácido fólico, plaquetopenia, ¿no? Parte de la anemia megaloblástica.
La anemia hemoglobinótica se acompaña de pancytopenia, síndrome mielodiplásticos que atacan en general algún precáncer, prácticamente un precáncer, enfermedades mieloproliferativas y algunos síndromes congénitos. Todas estas son causas medulares, causas primarias de una disminución de la médula ósea que se va a manifestar, como hemos dicho, con un incremento, con una disminución de megacariocitos, no hay producción, pero sí un incremento de las macroplaquetas se evidencia por una producción disminuida. En este caso, básicamente plaquetas normales. En este caso, si nosotros vemos, estamos viendo que la síntesis está anormal, hay una deficiencia en la formación de plaquetas, no hay suficiente formación, las plaquetas no salen apuradas, salen pequeñas, salen normales. La clave acá es la disminución del precursor. El precursor es el megacariocito. Si la falla es medular, entonces hay una disminución de los megacariocitos medulares. En cambio, en la destrucción incrementada, aquí hay un incremento de las células productoras. Hay una gran cantidad, es como el caso de los reticulocitos. En el caso de la anemia hemolítica, acá se representa por incremento de megacariocitos porque hay una gran producción. La médula está perfecta porque está produciendo una gran cantidad de elementos. Y aquí es donde hablamos de las macroplaquetas. ¿Por qué? Porque una gran producción que todos salen en forma inmadura y la plaqueta temprana es un poquito más grande, como si fuera el reticulocito. Ustedes comparen acá la anemia hemolítica relacionada a la célula juvenil llamada, a la hepatía juvenil llamada reticulocito, acá se llama macroplaqueta. Es una plaqueta un poquito más grandecita, ¿no? ¿Qué significa? Que está botando elementos jóvenes tempranos, se está produciendo más de la cuenta. Entonces, la imagen de la trombocitopenia, ¿no? Por causas de destrucción aumentada, por incrementada, tenemos acá el incremento de megacariocitos, la presencia de macroplaquetas, características relacionadas con un turnover, un recambio rápido, una función medular aumentada, ¿no? Las causas son periféricas, las causas son externas, la médula está bien, por lo tanto la médula responde, aumenta la producción, causas inmunes de consumo y se inmunes. La púrpura trombótica, trombocitopénica y idiopática, ¿no? Una púrpura en la cual bajan las plaquetas porque hay un tremendo consumo en la periferia. En las áreas periféricas se consumen, se coagulan, se forman trombos por todo sitio y se agotan las plaquetas. Eso se llama, cuando vean ya de hematología, se llama púrpura trombocitopénica y idiopática. Es una cosa periférica. Linfoma. Los linfomas se asocian mucho a otros problemas de exceso que consumen plaquetas, ¿no? Enfermedades de lupus reumáticas, o sea, anticuerpos contra las plaquetas en lupus, enfermedades reumáticas, tiene que ver con la destrucción plaquetaria, medicamentos a nivel externo, disminuye la población plaquetaria, entonces la médula responde produciendo una gran cantidad de elementos, muchos de ellos sean grandecitos, macroplaquetas que podríamos relacionarlo con los reticulocitos. El consumo, nuevamente tenemos ahí la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Parecido a la PTT. PTT, púrpura trombocitopénica idiopática. Trombocitopénica porque los coágulos por todo sitio lo consumen, y también en la coagulación intravascular diseminada, tanta cantidad de coágulos pequeños de trombos, ¿no? Se produce el consumo plaquetario y disminuye. Y la médula sana, porque se supone que la médula está bien, va a sintetizar más cantidad, va a aumentar la producción con un incremento de megacariocitos y muchas plaquetas grandes, ¿no? Síndrome medular que es parte también de la adhesión al CD y a la púrpura trombótica. Las infecciones también nos producen un incremento, una respuesta aumentada de la médula ósea de plaquetas, pero la sepsis misma destruye las plaquetas a nivel periférico. Entonces esto lo comparan ustedes, la trombocitopenia, lo comparan con la anemia, ¿no? En la primera y en la segunda, básicamente en el recuento de los reticulocitos, ¿no? Y respecto a las plaquetas. En cuestión de la hemostasia secundaria, entonces ahora que pasamos a la parte ya del plasma, los factores de coagulación, tenemos, y dijimos que los simógenos son las sustancias que se convierten en enzimas, los simógenos, que se convierten en enzimas por una ligera activación que produce una proteína limitada, que justamente lo que se llama activación. En casi todos estos pasos se requiere el calcio, factor 4 dijimos, no factor de la coagulación. La trombina se convierte en fenómeno monoprofinilina que dijimos, como vemos esto acá, en las vías, ¿no? Tenemos acá la hemostasia secundaria en sus dos vías
la vía intrínseca, como hemos mencionado, y la vía extrínseca a la derecha, y al centro las dos vías convergen en la vía común que termina al final. Vamos a ver, el fibrinógeno se convierte en fibrina y la fibrina es estabilizada con el factor 13 activado. Es el resumen de la regulación de la vía de la población. Vemos la vía común y arriba. ¿Cuál de las dos vías, la vía extrínseca o la vía intrínseca, durará más tiempo? Inclusive el cuarto de las dos. Exactamente. Se nota claramente que la vía intrínseca es más larga porque tiene más reacciones químicas. Por lo tanto, si uno midiera la vía intrínseca, los segundos que demora el tiempo en coagular son más cantidad que los segundos de medir la vía extrínseca. Vamos a ver primero la vía extrínseca. Una vez primero porque vemos los factores. La clave de acá es ver bien la vía común al centro, factor 10 activado. Abajo cómo termina el fibrinógeno, fibrina y factor 13 que estabiliza la fibrina. Claro, okay. Arriba la vía extrínseca con el factor tisular y a la izquierda la vía extrínseca tisular. Y a la izquierda el factor, los primeros tres factores, factor 12A, K1 y K2, son cofactores que inicia la activación real de otro cromoplastina. Vamos a hacer una por una. En la vía extrínseca se inicia con el contacto con el factor tisular, o sea, con el contacto con un factor que solo está en los tejidos externos, que es el fosfolipio tisular o tromboplastina tisular. Esa sustancia, ese fosfolipio en los tejidos, es el que inicia la activación de qué factor, un solo factor, factor 7 y nada más. Porque ya dijimos que el calcio es de alto sitio. Entonces la vía extrínseca, el factor 7 es la clave, se sintetiza solo en el hígado. Entonces la vía extrínseca mide en una forma más o menos correlativa a las lesiones hepáticas. El método que mide la vía extrínseca se puede considerar como una función hepática, o una prueba de función hepática, porque el factor 7 se sintetiza exclusivamente en el hígado, dependiente de la vitamina K. Vemos que al final, con el calcio, que está por todo sitio, el calcio a la derecha y a la izquierda, por todos lados está el calcio, ¿no? Activa el factor 10 y el factor 10X se inicia la vía común, en la cual la glutina, todo el calcio con fosfolípidos activados, se va a llegar al factor 5, que el factor 5 dijimos que es una ayuda, mejora la velocidad del tiempo nada más, pues no es tan importante esto, ¿no? Factor 5 y el factor 6, el 5 activado. ¿Para qué? Para terminar, actor de la protrombina, factor 2, el cual se convierte en trombina, y la trombina lo único que hace es que el fibrinógeno se convierte en fibrina. O sea, si uno agarra un plasma y le coloco trombina, se produce el coágulo. O sea, si yo agarro trombina bovina, le agrego a un plasma a una persona, le agrego plasma, le doy trombina, se coagula, porque no requiere calcio. El calcio está arriba, no necesito ni poner calcio, agarro nomás un plasma, le agrego trombina y se coagula porque la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Eso es el principio del tiempo de la trombina, como veremos después. Entonces la vía extrínseca, que es una vía corta, como se ve ahí, porque tiene pocas reacciones químicas. La vía extrínseca se mide a través de la prueba llamada tiempo de protrombina. Es una prueba también conocida como prueba hepática que emplea los reactivos de rojo. Las sustancias rojas son reactivos. Una sustancia llamada cromoplastina placentaria. O sea, se saca la placenta de la persona que se vende en los hospitales, se fabrica el reactivo para esta prueba. ¿El reemplazo de qué? Del factor 3. ¿De qué? Del factor 3 tisular. O sea, el factor tisular lo estamos reemplazando juntamente con un tejido de la cromoplastina placentaria. El calcio, y nada más, al plasma le agrego el calcio y le agrego la cromoplastina y se va a iniciar la vía intrínseca, que es el principio del tiempo determinado, va a ser rápido, y se va a coagular el lapso de 1 a 14 segundos. Por ahí del valor normal, ¿cuánto va a demorar en coagular? 1 a 14 segundos. Si una persona coaguló en 18 segundos, le pasa algo en el hígado, o hay una deficiencia de vitamina K, o tiene una deficiencia en factor 7. El problema, factor 7 principalmente. ¿No? Entonces, este es el principio de la vía extrínseca. En la vía intrínseca, las cosas son un poco más lentas.
requiere mayor cantidad de pasos y activaciones subsecuentes. Incluso dijimos, ¿cuál es la tromboplastina? ¿Qué se llama vía intrínseca? ¿Qué tiene de intrínseco? La tromboplastina. Porque la otra vía extrínseca es la tromboplastina está afuera, tromboplastina tisular, factor 3. Acá está dentro, pero la tromboplastina es el factor 11. Si ustedes ven el factor 11 está recién al comienzo, después de la tercera 11 activado. Pero para activar el factor 11 que está en la circulación del plasma, está inactivo. Entonces requerimos activarlo primero, se requiere activarlo.